Cristian Herrera, lo decíamos, es un periodista de la ciudad de Cúcuta, el departamento del norte de Santander, que se la jugó por la verdad y por la libertad hasta el día de su muerte. Si ustedes pueden ver sus mensajes que ponía constantemente a través de su cuenta de X y todas las publicaciones e investigaciones que él adelantó, pues siempre poniendo el dedo sobre la llaga, siempre denunciando irregularidades, corrupción, mafia en su departamento, en su región. Y desafortunadamente la tarde del pasado 6 de junio de este año, un sicario le disparó en 9 oportunidades, Mariana, y pues silenció esta vida de nuestro colega. Está con nosotros conectada Sofía Jaramillo. Ella es la directora de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, y pues queremos hablar justamente sobre este caso de Cristian. Sofía, gracias por este espacio. Buenos días, gracias a ustedes por ayudarnos a darle visibilidad a esta situación tan grave que está pasando el periodismo en Colombia. Nuevamente nos encontramos por el asesinato de un periodista en este espacio. Sí, 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 porque hace unos días habíamos hablado también aquí contigo, Sofía, sobre el asesinato también de Mateo, el periodista que se encontraba también adelantando investigaciones en el departamento de Antioquia y pues que también perdió la vida por parte de las disidencias de Calarcá, si no estoy mal. Y aquí nuevamente entonces lo que estamos viendo es un riesgo bastante alto que están teniendo los periodistas, sobre todo en las regiones. ¿Qué es lo que está pasando, Sofía? Sí, pues nosotros lo hemos alertado en varias ocasiones que el riesgo para ejercer el periodismo en Colombia es altísimo y es altísimo en una ciudad como Cúcuta. Nosotros llevamos al menos 2 años hablando de que la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia es Cúcuta. Acá los periodistas sufren unos riesgos altísimos, son altamente amenazados, constantemente están recibiendo amenazas para silenciarlos. Y pues lo que hablabas del impacto de un asesinato como el de Cristian Herrera, para nosotros es doble, porque Cristian, o sea, nosotros acá vinimos, estamos en Cúcuta, acompañarlos, digamos que todo el proceso funerario, acompañar a la familia, acompañar a los periodistas en Cúcuta. Esto no es usual, Flip, venir en estos momentos. Nosotros siempre esperamos a que estos momentos privados de las familias culminen para hacer nuestra documentación. Lo que pasa es que Cristian Herrera era corresponsal de la FLIP en Norte de Santander y además era miembro de nuestro consejo directivo. Es el Wow. golpe más directo, violento y doloroso que dio en la Fundación para de Prensa. Cristian hacía un periodismo ejemplar, pero además tendía puentes para sus otros colegas aquí en la región. Él nos ayudaba a entender el contexto en Cúcuta, ayudaba a denunciar también las diversas presiones, amenazas que sufrían los periodistas en esta ciudad y en el departamento. Así que es un puente que se ha roto, que nos tocará seguir reconstruyendo, apoyar de manera directa a los periodistas en Cúcuta, porque justamente lo que decías, hacer ejercicio periodístico en las regiones en Colombia ahorita es de un riesgo tremendo. Mm. Sofía, yo quisiera saber, Cristian, ¿tenía esquema de la Unidad Nacional de Protección y qué tan eficientes están siendo estos esquemas de protección para los periodistas? Es decir, si basta, si es suficiente con esta seguridad o esta protección que se está proveyendo o en realidad es insuficiente ante los riesgos que están viviendo hoy los periodistas. Sí, Cristian tenía su esquema de protección, tenía un vehículo blindado, 2 personas asignadas para su protección, pero efectivamente se probó el sábado que no es suficiente. Las medidas de protección en Colombia para muchísimos periodistas y ahorita en esta donde muchos están amenazados no es suficiente. No se está adecuando el esquema de protección que se les asigna con el nivel de riesgo
que ellos están enfrentando. Tenemos periodistas que tienen más de 30 amenazas activas en estos momentos, activas me refiero ante la Fiscalía General de la Nación, y aún así no se les asignan carros blindados, no se les asigna un esquema acorde a este nivel de riesgo. Es que estamos en unas zonas donde denunciar corrupción política muchas veces es más riesgoso que hablar sobre grupos armados, hablar sobre digamos que el entramado de relaciones entre políticos con grupos legales está siendo peligrosísimo. Entonces, en cada uno de estos contextos, esos esquemas tienen que adecuarse y no está pasando. Estamos justamente esperando esas reacciones contundentes por parte de las autoridades para que hagan frente a estas situaciones de riesgo. Pero entonces tenemos los esquemas de protección, pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos que las amenazas se investiguen, que las agresiones contra los periodistas se investiguen, porque si no, no rompemos el ciclo de violencia, si no investigamos por qué se les está amenazando, qué es lo que quieren silenciar y judicializar a las personas responsables, pues no, estas amenazas van a seguir, estos riesgos van a seguir. Necesitamos ponerles ese frente y parar ese ciclo de violencia. Claro. Sofía, ¿qué se sabe sobre este caso en particular de Cristian? ¿Ya se ha podido hablar con las autoridades sobre quién estaría detrás de este crimen, o por lo menos qué era lo que estaba investigando Cristian que pudo haber puesto pues en riesgo su vida, bueno, que puso en riesgo su vida más bien? Y si también él ya había recibido amenazas por parte de las personas que finalmente pues acabaron con su vida. Pues justamente es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía, que se haga toda la averiguación necesaria para determinar quiénes son los responsables. Necesitamos que sigan justamente las líneas de investigación que él estaba haciendo como periodista, a quienes había nombrado recientemente, cuáles eran esas investigaciones que él estaba haciendo, que está pues haciendo que muchas personas teman en ese sentido lo que puede hacer un periodista, que es develar la verdad, poner el foco en temas de violencia, de corrupción. Cristian era conocido acá en Cúcuta como el mejor periodista que hacía cubrimiento judicial, pero también un periodista que también investigaba los temas de corrupción, mencionaba gente con muchísimo poder político y llamaba a que se investigara, que se develaran estas relaciones que pudieran tener ellos. Entonces es necesario que la Fiscalía pues adelante estas investigaciones siguiendo pues la hipótesis de investigación que sigue la línea periodística. Entonces necesitamos más información. Todavía no se han capturado a las personas, todavía no hay, digamos que directamente no hay una persona implicada, pero justamente necesitamos que sea rápido y efectiva esa investigación. Sofía, ahí yo tengo una pregunta, y es, no sé si ustedes han identificado si estas violencias, amenazas o riesgos que sufren los periodistas se exacerban también por la campaña electoral, por la contienda electoral que vive en este momento Colombia, si tiene un impacto lo que estamos viendo en este momento respecto a esos riesgos que sufren los periodistas. Sí, yo te respondo una pregunta que no te respondí antes sobre las amenazas de Cristian. Cristian sí había recibido muchas amenazas en el pasado. Nosotros en los últimos 5 años, 7 años, tenemos 17 amenazas en contra de Cristian. Él igual había denunciado recientemente, desde hecho en enero había puesto la alerta ante las autoridades el riesgo que tenían algunos periodistas, donde se había identificado que iban a asesinar a 3 periodistas en Cúcuta. Se había puesto en conocimiento de las autoridades. También se tenía conocimiento en las últimas semanas de esta misma alerta. Entonces, ya las autoridades estaban avisadas del riesgo que tenía Cristian y otros periodistas. Y eso es pues gravísimo, lo que les decía, que si no se investiga se hacen efectivas estas amenazas. Por el otro lado, nosotros
En materia electoral, nosotros sí hemos, digamos que los últimos años advertido que en el momento, en el periodo electoral, se incrementa la violencia contra la prensa. Recientemente sacamos un informe comparando el periodo electoral del 2022 presidencial y vimos que en Colombia ha aumentado un 227% este año, este periodo electoral, frente a las agresiones, ¿no? Entonces vemos que justamente este es el periodo en que aumentan estas agresiones, aumentan los diferentes mecanismos que se usan para censurar a los periodistas. Entonces vemos un incremento en las amenazas, un incremento en la obstrucción del trabajo periodístico y también, pues lo vimos en el último año, un incremento del acoso judicial en contra de periodistas para silenciar. Sí, Sofía, y eso que nos estás contando es muy grave porque significa que, por un lado, pues ya las autoridades estaban advertidas y no hicieron nada, y lo otro es qué pasó o cuál es la situación en este momento de esos otros dos periodistas que también fueron amenazados. Ellos ya están también siendo protegidos. Por supuesto que aquí no vamos a pedir que nos reveles la identidad, pues para protegerlos también, pero ¿cuál es la situación de ellos en este momento? Pues la situación de los periodistas acá en Cúcuta es eh, pues bastante preocupante. Los periodistas con los que y las periodistas con las que hemos podido hablar estos días nos hablan de justamente que sienten el, digamos que el asesinato del periodista Cristian Herrera muy cerca, sienten digamos que el riesgo casi que resoplándoles en la nuca. Están con muchos muy atemorizados. También igual digamos que este asesinato reafirma la importancia de seguir haciendo periodismo. Cristian era justamente esa persona que igual, aun cuando hubiese miedo, seguía adelante porque confiaba en que la verdad iba a salir, la importancia de que la gente conociera lo que estaba pasando en su ciudad. Los periodistas que tienen identificado el aumento del riesgo, quienes han sido amenazados recientemente, han hecho las denuncias, están solicitando que se aumente el esquema de protección. Algunos de ellos tienen, otros no. Hay unos que saben que la amenaza es directa contra ellos y estamos gestionando para que de manera efectiva se les proteja y puedan seguir ejerciendo su profesión. Necesitamos también saber cuáles son los otros periodistas que en este momento han recibido amenazas, que necesitan la protección de las autoridades para resguardar su vida, para poder seguir haciendo su periodismo y para poder seguir contando las verdades que quieren develar. Yo, Sofía, quisiera preguntar desde la FLIP si han identificado o cómo perciben o se posicionan ustedes frente a los candidatos que están cerca a disputarse la segunda vuelta sobre la protección a los periodistas o las garantías para el ejercicio del periodismo. ¿Encuentran allí ustedes unas garantías o todo lo contrario, unas alertas, un peligro? No sé cómo lo ven. Nosotros necesitamos que ambos candidatos tengan un compromiso serio, democrático de protección al periodismo, a todos los periodistas y todas las periodistas, independientemente de su línea editorial. Necesitamos que sean contundentes de que nos van a proteger a todos los periodistas, a todas las periodistas en Colombia. Necesitamos esa contundencia en la protección, necesitamos que con sus discursos no pongan más en riesgo a los periodistas. Eso es algo fundamental que ahorita como candidatos tienen que asumir, y quien asuma la presidencia tiene esa responsabilidad reforzada de garantizarles a todos que puedan seguir haciendo su trabajo. Necesitamos que no hayan acosos judiciales, que también no hayan estigmatizaciones hacia la prensa, porque esto genera un ambiente completamente hostil para los periodistas. No se queda en un discurso que se hace en línea en contra de periodistas, sino que empieza a generar esa hostilidad frente a la prensa, y quienes luego se toman las redes sociales también para seguir amenazando, para seguir violentando a los periodistas en línea, y luego se materializan estas agresiones. Entonces necesitamos que ambos tengan esas posiciones
ser de manera asertiva, fuerte, contundente, protección a toda la prensa, que reconozcan la importancia del periodismo en una democracia. Complicado ese panorama, Sofía, porque las estigmatizaciones se pueden incluso profundizar con la llegada del próximo gobierno. Muchísimas gracias, Sofía Jaramillo, directora de la FLIP. Muchas gracias por el espacio y sigamos dándole visibilidad para que tengamos un ambiente propicio para que todas ustedes puedan hacer su profesión en libertad. Ojalá, Gracias. claro que sí. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.